matrimonio solíamos visitar la casa de mis suegros, que está a aproximadamente 2 horas en auto. Con bastante frecuencia, sin embargo, cuando mi suegro se enfermó gravemente, redujimos gradualmente nuestras visitas, o papá no quiere. Para mostrarle a mi esposa su estado de enfermedad, supongo que desde esa conversación con Michael he estado evitando reunirme con mi suegro. Sin embargo, un día el teléfono celular de Michael de repente sonó cuando regresó del trabajo, lo que papá falleció. Me detuve en seco con un cuchillo en mi mano mientras preparaba la cena. Michael colgó el teléfono y dejó escapar un profundo suspiro. ¿Es cierta la información que escuchaste? Bueno, parece que su condición empeoró repentinamente. La llamada era del tío John, el tío de Michael. Según él, la muerte de mi suegro fue un evento inesperado y ni siquiera hubo tiempo de llamar a Michael. El funeral estaba programado para pasado mañana y Michael parecía tener bastante prisa por comprender sus sentimientos. Le hablé gentilmente, sin embargo, su respuesta fue inesperada. ¿Tenía intención de ir al funeral también? No, no debes venir en absoluto. ¿Por qué debería ir? ¿No debería callarme? Solo cállate y haz lo que te digo, no me respondas. Caminó rápidamente hacia su habitación y pude escuchar el sonido de él empacando su ropa de la mañana y otras pertenencias en una bolsa. Le pregunté por una razón. Oye, ¿no me dirás la razón? Cállate. Me quedaré en casa de mis padres hasta después del funeral. Sobre todo, no debes venir al funeral. En un minuto, mientras hablaba ansiosamente, mi esposo me ignoró y salió de la casa como esposa. Es natural asistir al funeral de mi suegro, ¿no es así? Entonces, ¿por qué no se me permite participar? Estaba confundida y llena de dudas al no poder hacerlo. No puedo evitar preguntarme. Llamé a mi cuñada Mary para pedirle detalles sobre el funeral de mi suegro, pero ella reaccionó con cierta distancia. ¿Por qué sabes sobre mi padre? Emily. Me enteré por Michael. Me sorprende que todavía esté en contacto contigo. La actitud de Mary fue desconcertante y la conversación no avanzaba mucho, pero no dejé que me molestara demasiado. Michael me dijo que no viniera, pero tengo muchas ganas de asistir al funeral. Aprecio tus sentimientos, pero es mejor si no vengas. Considerando tu posición, ¿por qué solo quiero que alguien sea testigo de que mi suegro falleció? Por favor, déjame ir, pero debes mantenerlo en secreto para mi hermano. Está bien, Mary me dijo la ubicación y comencé. Hora del funeral, pero luego hice una petición extraña. Quiero que llegues un poco tarde y te sientes en un asiento discreto. No entendí por qué me pedía esto, pero me comuniqué con mi trabajo. Tomé una licencia por duelo y decidí asistir al funeral. ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué está ella sentada al lado de mi esposo? Confundida, no pude hacer una escena en el funeral y decidí sentarme en la parte de atrás. Desde allí pude escuchar las conversaciones de los asistentes. Sentada frente a mí esa mujer que tenía la nueva esposa de Michael, María Michaels. Fue difícil que escuché que su esposa anterior acababa de presentar los papeles del divorcio y que voces susurradas tratando de ocultar algo llenaron el salón funerario. Además, rumores y conversaciones negativas sobre mí se difundieron entre los demás asistentes, incluidas acusaciones de infidelidad y estar en shock por estos repentinos rumores de mi cuerpo. Me sentí pesado y los latidos de mi corazón se intensificaron. No recuerdo haber escrito ningún documento de divorcio y no estaba pensando en separarme y volver a casarme. ¿De qué se trata? Aunque los rumores eran difíciles de comprender, estaba claro que la mujer sentada al lado de mi esposo era su nueva pareja. Parecía tener poco más de 20 años y los signos de embarazo eran visibles incluso debajo de su vestido de mañana holgado. De vez en cuando se acariciaba el vientre con cariño. Dejé mi asiento causando un revuelo en el lugar que de otro modo sería tranquilo. ¿Hasta dónde planea llegar resistiendo las duras palabras? Me acerqué lentamente al asiento donde estaba mi esposo. En el momento en que nuestros ojos se encontraron, el rostro de mi esposo se puso pálido y él estaba claramente perturbado. Sin embargo, su nueva esposa parecía no darse cuenta de su condición. Sentí las escaleras del gente a mi alrededor, pero rápidamente decidí dejar la funeraria y dirigirme al ayuntamiento, luego albergando sospechas sobre el extraño comportamiento de mi esposo.
Se quitó y la fecha del divorcio era de hace 5 meses. La rabia me envolvió, mis manos temblaron y mi mente se quedó en blanco. Presentar un papel de divorcio por su cuenta y volver a casarme sin decírmelo es imperdonable. En ese momento decidí albergar pensamientos de venganza contra mí. Pasaron varios días, pero mi esposo no regresó a casa y no me contactó en absoluto. Sin embargo, luché por entender por qué había presentado los papeles del divorcio sin previo aviso. Se volvió a casar y continuó viviendo conmigo mientras lo ocultaba. Debe haber algún secreto. Recordando las acciones pasadas de mi esposo, de repente me di cuenta de algo y decidí apresuradamente encender la computadora. Una escena en la que mi esposo estaba escribir un blog en secreto en la computadora en medio de la noche volvió vívidamente a mi mente, así que comencé a albergar sospechas sobre su comportamiento y comencé a seguir minuciosamente sus pasos utilizando Internet. Era el diario de Kings Reckless. Aunque no había fotos del rostro de mi esposo en el blog, había varias fotos de su amado auto y del interior de nuestra casa. No había duda de que este era el blog de mi esposo. Mientras leía las publicaciones del blog de mi esposo se detallaron conspiraciones y planes y sentí una rabia envolviéndome. Así es, una idea de venganza contra mi esposo pasó por mi mente y decidí tomar acción. Constantemente esperaba ver cómo reaccionaría mi esposo y luego llegó el día de ejecutar el plan. Me paré frente a la casa de mi esposo y su nueva esposa. Mis sentimientos una mezcla de tensión y emoción. Después de un rato un camión de reparto se detuvo y el repartidor comenzó a descargar una gran cantidad de cajas de cartón. María, la nueva esposa, se sorprendió y salió corriendo hacia la entrada. ¿Qué es todo esto? ¿De quién son estos paquetes y por qué se recogen en el momento de la entrega? Cariño, ¿qué es esto que pasó? Fui testigo de cómo mi marido llamó a la entrada mirando la gran cantidad de cajas que enviaron. Esto de sorpresa también me envolvió en una mezcla de tensión y emoción. Cuando terminó de pagar los buenos cargos sin explicarse, nuestras miradas se encontraron perfectamente mientras yo me escondía en la sombra de un poste de luz. A diferencia de la expresión de sorpresa de mi esposo, sonreí dulcemente. ¿Por qué estás aquí?, le pregunté a tu hermana Mary. La dirección, respondí con confianza. María fue toda oídos, mostrando gran interés en nuestra conversación. Encantado de conocerte, María. Soy la ex esposa de Michael, la que envió este paquete. Lamento sorprenderte, en realidad es este hombre. Solicité el divorcio sin decírmelo y se volvió a casar hace 5 meses dejándome atrás mientras presentaba una copia del registro familiar. María estaba perturbada, pero eligió cuidadosamente sus palabras: no causemos disturbios en el vecindario. Me invitaron a la casa y me llevaron a la sala. Michael se sentó al lado de María ignorando sus hombros temblorosos, comencé a hablar. María, ¿cuándo empezaste a salir con este hombre? Hace aproximadamente 1 año. Dijo que estaba soltero. No puedo creerlo. Ya veo, así que no solo me engañó a mí, sino que también te engañó a ti. Michael se rió de la situación y respondió: bueno, es un malentendido, solo un pequeño malentendido, ¿cierto? Sin embargo, no pude contener mi enojo. Solicitar el divorcio sin mi consentimiento y volver a casarme es algo que nunca podré perdonar, por lo tanto, voy a reclamar $30,000 por pensión alimenticia. Tú también has estado haciendo trampa, así que creo que es justo. ¿Qué crees? Michael respondió: ¿por qué tengo que pagar una cantidad tan grande de dinero? Estaba temblando de ira y exasperada por su actitud. Mientras tanto, María sorprendentemente mantuvo la compostura y sonrió diciendo: oh, no seas tan tacaño, estás a favor del presidente de una empresa, Michael. $30,000 no son nada para ti, ¿verdad? No pude evitar estallar en carcajadas ante sus palabras mientras ella parecía desconcertada por mi reacción. Una expresión curiosa apareció en su rostro: ¿quién es el presidente de una empresa? Continué: tú también has estado mintiendo sobre eso, María, este hombre es solo un oficinista normal. María, con una expresión de sorpresa, presionó a Michael. ¿Qué, Michael? ¿Qué significa esto? ¿Sudar? Michael comenzó a poner excusas: lo siento, María, pero en realidad mi padre está a punto de heredar una fortuna. Sonreí amargamente ante las palabras de mi marido. Conspiró para dejar embarazada a su amante sin dudarlo ni un momento y estaba planeando alegremente proceder con nuestro divorcio sin mi conocimiento. Golpeé una copia impresa de su blog sobre la mesa. El timbre sonó en ese momento y cuando mi
Exmarido abrió la puerta. Su tío Jojo estaba parado allí. ¿Realmente crees que vas a recibir una herencia? Idiota, necesito hacerlo. En ira, JN hizo girar sus palabras. ¿Nos dijiste a los familiares que Emily te engañó? Solicitaste el divorcio y te fuiste, ¿no te confundiste? Y con una expresión compleja, mi esposo respondió. Eso está bien, sin embargo, mi esposo no pudo encontrar ningún material para una excusa y en cambio se volvió aún más enojado. ¿Qué tiene eso que ver con no recibir la herencia de mi padre? Soy su sangre con un tono severo. Mi exmarido no sabía qué decir, cada vez más confuso. ¿Qué quieres decir según lo que escuché de mi tío? Mi marido había estado visitando con frecuencia la casa de sus padres mientras su padre estaba vivo pidiendo dinero cuando lo rechazaron, Aria escupió palabras de culpa o, a veces, incluso recurrió a la violencia a su padre. Al darse cuenta de que se estaba quedando sin tiempo, procedió apresuradamente con el procedimiento legal de desheredación para quitarle los derechos de herencia. A mi marido su voz era una mezcla de desesperación e impaciencia cada vez más fuerte. Espere un minuto. Así que no voy a recibir nada de dinero. He acumulado deudas porque he estado contando con la herencia de mi padre para rescatarme. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Le respondí en un tono tranquilo, esa es solo la cama que hiciste. Mientras tanto, John continuó señalando con severidad que tu padre quería que te convirtieras en una persona responsable. Pensó que era mejor no darte dinero por esa razón. ¿No puedes entender sus sentimientos desesperadamente? Mi esposo continuó protestando, así que me pondré serio, solo dale. Me puse contigo porque dijiste que eras un presidente de la compañía, no necesito a un hombre pobre. Desesperadamente Michael suplicó a María, por favor no digas que nuestro bebé está a punto de nacer, ¿sabes? Sin embargo, ella suspiró profundamente y miró a Michael con ojos fríos. Habló con gravedad en sus palabras, lo haré dar a luz a este niño y criarlo yo misma. Todo lo que necesitas hacer es pagar la pensión alimenticia y la manutención infantil. Michael continuó con lágrimas corriendo por su rostro. No digas eso, por favor, perdóname María, no te metas conmigo. Mi voz temblaba de ira y las emociones reprimidas estallaron por María y se vio obligado a pagar $188,000 en pensión alimenticia y $450 en manutención infantil cada mes. Además, enfrentó los enormes gastos que yo había reclamado en pensión alimenticia, $330,000 y la hipoteca de la casa que había compartido con María. Se vio acorralado y obligado a trabajar desde la mañana hasta la noche. Y su vida era extremadamente dura. Por otro lado, estoy disfrutando de mi vida libre. He construido una amistad con mi excuñada Mary y ella ocasionalmente se queda en mi casa brindándome momentos encantadores. Además, el manga basado en la historia de mi exmarido. El blog que publiqué en las redes sociales recibió una respuesta sorprendente y obtuvo el apoyo de muchas personas. Como resultado recibí una oferta para publicar mi manga, abriendo puertas a nuevas posibilidades.